Entonces, a grandes rasgos, ¿vale? Quiero que entendamos a San Agustín, sobre todo en el contexto de lo que voy a llamar la tradición platónica, ¿vale? Y debería empezar diciendo que, obviamente, decir que San Agustín es un escritor que pertenece a la tradición platónica es cuestionable, en parte porque, como sabéis, San Agustín vive en un tiempo en el cual circulan muchas filosofías por el Imperio Romano y él se forma en una especie de eclecticismo filosófico, ¿vale? Él recibe influencias muy dispares, muy diversas, sobre todo a través de leer a Cicerón, pero también porque era lo habitual para una persona formada en filosofía en su época. Y entonces es verdad que decir que San Agustín es un autor que pertenece a la tradición platónica hay que cogerlo con pinzas, hay que matizarlo, ¿vale? Habría que hablar, por ejemplo, de la influencia que tiene el estoicismo como otra escuela de mucha importancia sobre su pensamiento, pero quiero que entendáis, que veáis la utilidad de este ejercicio, porque sí que es verdad que si bien las influencias que descansan sobre San Agustín son muy variadas, el legado que San Agustín le deja a la tradición, especialmente a lo que es el occidente cristiano medieval, de habla latina, ¿vale? Se va a conformar con unos rasgos muy reconocibles de algo que los filósofos, los teólogos llaman la tradición platónica o un cristianismo platónico, platonismo cristiano, ¿vale? Que vamos a ver en general algunos de estos rasgos. Y esto es muy interesante, ¿vale? Sí que quiero que entendáis que si estamos hablando, por ejemplo, de Santo Tomás en las sesiones sobre el curso de filosofía, de las fuentes filosóficas de la ética cristiana, y estábamos acudiendo mucho a Aristóteles, quiero que entendáis que en los primeros siglos de la conformación de la tradición cristiana, de hecho, una de las influencias más importantes para configurar el vocabulario, ¿no? Las estructuras conceptuales del cristianismo, en las cuales se articula, es la tradición platónica, que se convierte en el gran interlocutor, no en el único, ni mucho menos, no un interlocutor exclusivo, pero sí un interlocutor importante, ¿vale? Y aquí en pantalla tenéis un mapa, vistazo muy general, sobre eso que se puede llamar de manera muy, poco específica, ¿vale? La tradición platónica. Sabéis que una de las grandes cuestiones de la filosofía antigua es que Platón no es un escritor sistemático y que solamente conservamos esas obras que están escritas de cara al público, ¿vale? Esos escritos que se llaman exotéricos, pero los escritos, apuntes que él compartiría con sus propios estudiantes en la academia, no son obras que hayamos conservado. En el caso de Aristóteles ocurre lo contrario, ¿verdad? Conservamos los apuntes o las notas, ¿no? Que habría impartido Aristóteles en sus lecciones en el liceo, pero esas obras escritas ad extra para el público no se han conservado. Entonces, en el caso de Platón se da el interesante caso de que no hay un sistema, puesto que Platón se refuta a sí mismo de un diálogo al siguiente, ¿vale? En un diálogo te propone la teoría de las ideas, pero el diálogo siguiente Platón va a desmontarla, ¿vale? Como en el Parménides, por ejemplo, que es un famoso diálogo platónico. Y entonces lo que va a ocurrir es que hay muchísimos momentos en los cuales surgen escuelas que tratan de interpretar el pensamiento platónico, ¿vale? Y aquí no tenéis que ver en absoluto una especie de continuidad. Esto no se trata de una tradición en el sentido de ideas que se pasan de manera ordenada, sino que son momentos que van brotando en la filosofía antigua para crear un sistema, intentar apropiarse de algunas de estas ideas que encontramos en Platón, ¿vale? Y entonces, del lado pagano, esa tradición, esa rama de autores que parten, ¿no? Del pensamiento platónico, la más cercana, desde luego, es eso que se llama la Academia Escéptica, que es literalmente la generación que sigue, ¿no? A Platón y que hereda la Academia como institución de enseñanza en Atenas y que curiosamente se caracteriza por ser una de las grandes escuelas escépticas de la antigüedad, ¿vale? Esto es muy interesante, pero el pensamiento platónico, que sabéis porque imagino que lo hemos estudiado todos en bachillerato, ¿no? o en secundaria, se caracteriza por este contraste entre el mundo sensible, el mundo de las ideas, ¿no? Y el acceder al mundo de las ideas es un proceso dilatado y complejo, ¿no? Que requiere de cierto entrenamiento, pero que tiene como uno de sus corolarios, y esto es muy interesante, la posibilidad de arrojar un escepticismo radical, ¿no? Sobre la existencia del mundo sensible, de lo que nos rodea, si ponemos ese énfasis en las ideas como el principio de la realidad. Y esto es lo que encontramos en esta primera academia, ¿vale? La primera fase, Academia Escéptica, una especie de platonismo antiguo, que bueno, pues no nos interesa demasiado. Luego hay algunos autores intermedios, hay una cosa que se llama platonismo medio, que son algunos autores ya más alejados en el tiempo de Platón, que intentan, pues, reapropiarse algunas de estas ideas, siempre con cierto eclecticismo, ¿vale? No solamente tomando ideas de Platón, sino mezclándolas con otros filósofos. Y llegamos a lo que más nos interesa, más importante es para estas sesiones, que es el neoplatonismo,
¿vale? O el platonismo nuevo, pero bueno, se suele conocer como el neoplatonismo, que se forma en torno a la figura de Plotino, que es uno de los protagonistas, ¿vale? de nuestra historia. Ya veis, en torno a los siglos III y IV después de Cristo, ¿vale? Más o menos contemporáneo, un poquito anterior, ¿no? a San Agustín, pero el gran sistematizador de la filosofía platónica, es decir, el que verdaderamente convierte lo que no era un sistema en un sistema, es Plotino, ¿vale? Y esa es una de las figuras en las que nos vamos a centrar, porque entendiendo las ideas de Plotino es muy fácil entender las influencias que recibe San Agustín en su proceso de conversión, que le llevan a, bueno, pues en primer lugar, abandonar el maniqueísmo que él profesaba y finalmente abrazar el cristianismo. Sabéis que hay una fase intermedia en la cual conocer la filosofía de los platónicos, nos dice él, le ayuda, ¿no? en este proceso de conversión. Y luego, desde luego, la marca filosófica está muy presente e indeleble en las obras de San Agustín, concretamente las confesiones, ¿no? de estas ideas neoplatónicas que vamos a ver. En cualquier caso, siempre hay que coger esto un poco con pinzas, ¿no? y entender que San Agustín no está simplemente copiando, ¿no? las ideas de otros filósofos, sino que él las va adaptando según sus necesidades. De hecho, San Agustín se parece a Platón en que no es un filósofo sistemático tampoco, ni siquiera es un filósofo, ¿no? al uso, al sentido. Y bien, entonces en el otro lado, esto que he puesto aquí de autores cristianos, esto constituye todavía menos una escuela o una tradición, ¿vale? De hecho, lo que hay son diferentes pensadores cristianos de la antigüedad que van a apropiarse algunas de las ideas características del pensamiento platónico, al menos las vamos a encontrar, ¿no? como ese gran interlocutor, ya digo, del cristianismo en la antigüedad. Y entonces, bueno, pues a lo mejor os sonará. Hay una escuela muy importante de teología en lengua griega que surge en la ciudad de Alejandría, en Egipto, y que tiene como un personaje de muchísima importancia a Orígenes, que es un autor al que se suele contraponer a veces a San Agustín. Orígenes escribe en lengua griega, tiene una influencia enorme sobre todo el cristianismo oriental de lengua griega, y en la teología del siglo XX, en los últimos 100-200 años, esa vuelta a las fuentes que han llevado a cabo muchos teólogos en la Iglesia Católica se ha centrado, de hecho, en el redescubrimiento de estos otros autores, padres de la Iglesia de habla griega, que quizá han sido menos conocidos en la tradición en comparación con San Agustín, que obviamente ha sido uno de los pilares, ¿no? Y bueno, pues hay otras escuelas que, por ejemplo, emergen en Asia Menor, en lo que es hoy Turquía. Tenemos a San Gregorio de Nisa y una serie de autores, también escribiendo en griego, y autores que escriben en latín. ¿Vale? En el lado occidental tenemos a San Agustín, que es nuestro gran protagonista, al pobre Boecio, al cual nadie le votó en la encuesta que puse sobre las diferentes obras que podíamos elegir. Había puesto la Consolación de la Filosofía como una de las opciones y bueno, pues el pobre Boecio no tuvo demasiados votos. Espero que eso a lo mejor en el futuro pues consiga convenceros para leer la obra. Pero Boecio es otro personaje de muchísima importancia, ¿vale? Porque él es el que es uno de los últimos grandes filósofos antiguos que va a intentar compilar todo el saber de la antigüedad y transmitírselo a la Edad Media, ¿no? No de manera deliberada, pero desde luego las traducciones que hace Boecio de muchas obras de Aristóteles, de Platón no tanto porque no le llegan a la Edad Media, pero en fin, la compilación que hace del saber clásico, esa ambición que tenía Boecio de compilar toda la filosofía antigua para salvaguardarla de la debacle, ¿no? de la caída del Imperio Romano, hace que sea una figura importantísima, ¿no? Y mucha gente a veces suele decir que si San Agustín es un cristiano platónico, Boecio es un platónico cristiano, ¿no? O sea, realmente en Boecio vemos una impronta todavía más clara de la filosofía platónica con esos elementos cristianos, ¿no? Bueno. Y otro autor que quizás, no sé si os sonará, Dionisio Areopagita, lo hemos mencionado Abel y yo en algún episodio. En el episodio de la primera temporada donde hablábamos sobre qué es Dios, cómo definir lo que Dios es, hablábamos de este autor como un autor muy importante que también canaliza esta tradición platónica. Y fijaos qué interesante, en algunos manuales, algunas buscando, ¿no? Leyendo sobre qué se entiende por tradición platónica, me he encontrado hasta Santo Tomás de Aquino, a veces incluido aquí, y esto es muy interesante, porque solemos pensar que Santo Tomás de Aquino es un autor que simplemente adapta a Aristóteles, lo integra en el pensamiento cristiano, pero de hecho en el siglo XX hay muchos estudios que intentan contextualizar a Santo Tomás en la época en la que escribe, no tanto utilizar sus argumentos para causas del siglo XX, sino entender a Santo Tomás en el siglo XIII, en el cual escribe, y que enfatizan, de hecho, un lado bastante poco conocido, que es Santo Tomás como el receptor de esta tradición. ¿Vale? Santo Tomás tiene un comentario nada menos íntegro a una obra muy importante de Dionisio Areopagita, que es la obra sobre los nombres divinos, que le influye mucho a Santo Tomás a la hora de hablar sobre el lenguaje que utilizamos para describir a Dios, diferentes atributos, ¿no? que decimos de Dios.
como la justicia, por ejemplo, la unidad, la belleza, cosas así. Y hay una obra muy importante, ¿no? Que también puede ser un candidato para otro club de lectura si queréis, ¿vale? Este libro de Dionisio Areopagita. Abel decía en este episodio que él, cuando estudiaba teología, hizo un trabajo sobre Dionisio porque era muy cortito este libro y era más fácil de leer. Bueno, pues que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Entonces, muy bien, tenemos este mapa, ¿vale? Para que nos orientemos a grandes rasgos sobre en qué coordenadas se mueve. Ya digo, hay que tener muy en cuenta que San Agustín no es reducible solamente a una cosa llamada platónica, pero desde luego hay una influencia muy clara, ¿vale? de esta filosofía. Y entonces permitidme que muy brevemente también esto está destilado a su mínima esencia, ¿vale? No quiero enrollarme demasiado, pero creo que son conceptos útiles si no los conocéis para que entendáis o reconozcáis algunas de estas ideas en las confesiones cuando las vayamos a comentar. Hola, espero que te haya gustado este extracto de nuestro curso sobre las confesiones de San Agustín. Para acceder al curso completo, conviértete en Patreon de La Encrucijada a través del enlace que ves en pantalla o de la dirección patreon.com/laencrucijada. Esto te dará acceso anticipado y sin anuncios a todos los episodios del podcast, además de al chat de la comunidad, materiales de estudio o encuestas sobre futuros contenidos del canal. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en La Encrucijada.